me my hair, I don't give a damn. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. He's looking at you, kid. Hola gente, bienvenidos una vez más a Sinergia. El día de hoy no nos acompaña Val porque tuvo un inconveniente, entonces yo voy a ser la presentadora de esta mesa. El día de hoy nos acompaña David, Sebastián, Emanuel, Michelle y Mila. Voy a dejar que ellos se presenten para que nos digan un poco qué estudian y bueno, hacia qué rama del cine o del teatro se quieren enfocar. Hola a todas y a todos, yo soy Emanuel Lapín, soy egresado de la carrera de Teatro y Actuación del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Bueno, yo me presento, yo soy David Barrera Bautista, soy estudiante del sexto semestre del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Yo soy Michelle Vázquez, estoy estudiando el cuarto semestre de la licenciatura en actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral. Yo soy Mila Romero, también estoy en sexto semestre de Literatura Dramática y Teatro, pero yo estoy más enfocada en el área de diseño y producción. Yo soy Sebastián Ventura, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, actor desde hace 12 años y a punto de ser estudiante de la Academia de Stella Adler Acting Studio en Los Ángeles. Súper, qué padre. Bueno, para dar a los que nos escuchan un poquito más de contexto, voy a hablar un poco de cómo empieza a involucrarse el teatro en el cine. Como ya sabemos, los hermanos Lumière hicieron esta adaptación del kinetoscopio y lo convirtieron en lo que era su invento, que ya después ellos se piratearon el nombre del cinematógrafo, pero esa es otra historia. Y bueno, en su primera exposición estaba Georges Méliès, que es uno de los directores más importantes de cine porque él fue el que empezó a juntar el cine de ficción al filmar sus obras de teatro. Entonces, bueno, bajo esto, ¿qué es el cine para ustedes que son más de la rama del teatro, de la actuación? ¿Qué es el cine para ustedes y también, pues, qué es el teatro y qué diferencias se encuentran del uno al otro? Creo que el teatro y el cine tienen lenguajes algo diferentes, pero lo que los une un poco es que de ambas maneras se pueden contar historias y que hay muchas personas involucradas en el proceso de creación de tanto de una película como en una obra de teatro, pero los resultados son muy, muy diferentes y no sé si alguien más quisiera comentar algo, es lo primero que yo planteo. No sé, o sea, creo que definir como qué es cada uno, creo que es muy difícil, como específicamente, pero creo que un punto que tienen ambos es este impulso del querer comunicar algo, o sea, como siempre parte del querer decir algo, obviamente cada uno con sus recursos y de sus formas, pero creo que para mí las dos, o sea, tanto el cine como el teatro, tiene mucho que ver con esta cuestión del querer decir algo desde la entraña, o sea, como desde este soy yo y esto es lo que quiero decir. Quisiera agregar que la gran diferencia entre el teatro y el cine es que el teatro es un hecho presente, vivo, y el cine es un arte que se basa en la imagen, ¿no? Pensando en esta retrospectiva que hiciste con los hermanos Lumière, la primera idea del cine ni siquiera viene del teatro, ¿no? Fue algo que llegó ahí, ¿no? Como por la necesidad de escuchar y de contar historias. Pero como esta gran magia de hacer que las imágenes se muevan, es como ese principio, gran principio del cine, que lo hace, bueno, hasta ahora, y yo creo que a mí siempre me pasó viendo cine desde muy pequeño, lo volvía como un hecho mágico, diferente, ¿no? Como que fotografías se muevan y que tengan la capacidad de contar historias como lo hacen hasta hoy día, pues es como fascinante. Pero la gran diferencia con el teatro sí es que el teatro es un hecho presente. Como esto podría ser teatro, porque estamos transmitiéndonos en presente y comunicándonos en presente con los errores que puedan suceder y con esto que no está planeado. Sí, justo en esto que comenta Emanuel, a mí me pasaba de chiquita, cuando yo veía películas, a veces como que me costaba trabajo como diferenciarlo y decía como, no, le voy a poner pausa a la película porque ya la vi 3 veces, entonces tienen que descansar los personajes, ¿no? Entonces es algo pues muy gracioso que yo en ese momento no entendía muy bien y es algo que actualmente a mí me encanta del teatro porque es como
la manifestación de las sensaciones que se pueden desbordar de lo humano, ¿no? Y están ocurriendo ahí, y tú ves cómo habitan a esa persona, cómo la atraviesan y cómo salen, y eso a mí es algo que me maravilla del teatro. Y sí, es una diferencia pues principal, yo creo, entre estas dos formas de comunicar, porque sí parten de esta necesidad de decir algo, pero la manera en que lo hacen es muy diferente. Incluso todas y todos ya sabemos desde antes que tenemos que actuar de una manera diferente, ¿no? Si vas para teatro, bueno, te puedes expresar como tú quieras y desbordar y todo sacarlo, pero si actúas para cine es pues más distinto, son gestos más pequeños, todo es un poco más delicado, más para adentro, ¿no? Entonces yo creo que pues a mí me encanta ver cómo se desborda esta pasión humana, me encanta. Bueno, ahorita lo que están comentando me inspira mucho esto que comenta Emanuel sobre el presente, que es el teatro, y les quiero compartir, a lo mejor vas a saltarse un poquito, pero no sé si les pasa en la vida que valoramos más una fotografía a veces, la historia de Instagram, valoramos más a veces el capturar el momento que el momento per se. Entonces se me hace el cine como este recuerdo del presente. A mí me pasa porque de pronto grabo mis conversaciones. Me gusta mucho de pronto con amigos decir, oye, ¿puedo grabar? Y me dicen, órale, ¿no? O sea, vamos a escucharlo. Pero tiene más valor porque a lo mejor en ese momento tu trip mental te lleva a otro lado, ¿no? Tu tren del pensamiento, tu diálogo interno, a lo mejor ya estás preocupado por otra cosa que en ese momento te está tomando. Y yo creo que eso es lo que pasa en el teatro y en el cine. En el teatro, como público, hay que saber estar presente para poder disfrutarla, porque también podemos nosotros estar en el teatro escuchando a los actores que están en presente, pero nosotros no estar en presente y entonces no se disfruta. Y el cine, como tienes esta oportunidad, como decía Mitch, de poder ver una y otra y otra y otra vez, de pronto te acuerdas de cómo era el presente, se vuelve esta parte nostálgica y que se queda plasmada. Para mí el teatro, como dice Emanuel, es el presente, el cine es el recuerdo del presente, pero sobre todo es la permanencia. Es súper interesante porque, bueno, como saben, yo estudio cine, entonces a nosotros nos dicen que las películas son como un constante presente, o sea, tú estás yendo en el presente junto con tu personaje principal y en las historias no, en las historias el lector está como consciente que hay un pasado, un presente y va a haber un futuro y que en cualquier momento se puede estar regresando, ¿no? Y lo que dice Sebastián es súper importante y cierto, que tienes que estar presente en la obra para poder entenderla, para poder vivir, me gusta mucho esta palabra, vivir la catarsis que vive el actor, que también la vive el público. Y también lo de lo que decía Mish, a nosotros nos dicen que la ficción cinematográfica es completamente diferente a la literaria, porque el del cine nos la ponen de frente, o sea, nos la dan como más masticada, más procesada. Y eso que decía de los actores, a mí siempre me ha interesado muchísimo como, bueno, como directora, como escritora de guiones, por ejemplo. Yo le preguntaba una vez a un actor mío qué diferencias encontraba él dentro de actuar en una obra de teatro y actuar en una película. Y sí, decía que en las películas es mucho más contenido y a lo mejor en las películas es como, a ver, haz esto otra vez, mueve la mano de tal forma. No, es que no quiero que tú muevas la mano, o sea, están como un poco más sofocados, se podría decir. Y en el teatro no, o sea, yo, ya ustedes me corregirán, pero yo me imagino que en el teatro es una mayor libertad y que ninguna obra se parece, todas van a ser diferentes. Y en el cine se intenta, incluso en los remakes que luego se hacen, pues se intenta igualar a la anterior y que todas sean como que del mismo formato. ¿Ustedes de qué manera viven esto? No sé si han tenido la oportunidad de actuar o participar en obras cinematográficas o en películas, en televisión, comerciales y la diferencia de actuar como en obras de teatro. Sí, como dices, hay una cuestión muy, muy distinta y no sé si les pasa a compañeros actores, pero luego es frustrante. Es frustrante a veces intentar traducirse, ¿no? En los diferentes medios, porque de pronto ya le agarraste, ¿no? Empiezas a tener callo. Digo, aquí nunca le agarras a nada, ¿no? Cada experiencia es completamente nueva, cada vez te das cuenta que sabes menos,
cada vez te das dando cuenta que o que te envicias o que ya retomaste un proceso, desaprendiste todo y eso es lo bello, ¿no? El morir, volver a nacer, morir, volver a nacer. Pero yo creo que en esta cuestión del cine, al menos digo, yo no he grabado como tal cine, he hecho algunos cortometrajes, pero he tenido experiencias en estudios, ¿no? Grabando escenas. Y creo que en el cine, quien cuenta la historia es el fotógrafo, el director de la fotografía. ¿Sí? Ahí realmente, y obviamente es un baile, es una danza, es un tango hermoso, porque depende uno del otro, como en el teatro en sí, el director sigue siendo el mejor espectador del actor. Pero en este tango, en esta toma, de pronto lo que es bien bello es que como el fotógrafo dice, lo que quiero que se vea es esta parte tuya, aún así no es nada más como que truquea tus ojos, truquea esa parte de ti, no, también tiene su proceso, tiene su camino para que llegues a ese resultado. Y en el teatro, pues claro que es el director, pero el actor es creador, ¿no? No por eso podemos nosotros hacer teatro sin nada de escenografía. Sí, claro, un equipo siempre es indispensable, ¿no? Siempre vas a necesitar a alguien que te prenda la luz, pero aún así puedes estar solo, tú ser tu creador con la imaginación. Y en el cine, como es mucho más técnico, para que entonces se pueda traducir este lenguaje de manera correcta, pues requieres mucha más tecnología, mucho más equipo. Entonces, para mí siento que en esta diferencia sí es esta contención, pero ahorita que mencionabas la libertad, yo creo que el gran truco de la actuación es encontrar la libertad en la cancha que sea, ¿no? Ya sea en la cancha que te toque en cualquier escenario, grande, chico, exterior, interior o cámara, ¿no? Y qué encuadre, qué toma. Hay unas tomas cinematográficas a la distancia que son un full shot que te está diciendo tantas cosas tan hermosas. Entonces creo que como por ahí va. Sí, sin duda dejar que la trama respire, ¿no? O sea, a veces yo creo que uno como director tiene tantas, bueno, hablando desde mi experiencia, tienes una idea tan fija de lo que quieres, o sea, estás tan ensimismado con esa idea que tú dices, no, es que yo quiero que el actor haga esto cuando en realidad estás trabajando pues con gente, ¿no? Por eso, no, o sea, no por nada el cine es parte de las artes, y tú, pues también la actuación, tienes que estar consciente de que estás trabajando con una persona atrás de la pantalla. Sí, ahorita con lo que menciona Sebastián, creo que dijo una palabra muy acertada que es la imaginación. La imaginación, porque no solo es un proceso que lo entrega todo el actor, sino que el público, como está, como ya lo dijo Emanuel, está en presente y está ahí, el público también entra a esa convención y dice, bueno, esto es un cuarto oscuro en el que hay otras 20 personas aquí a mi lado, pero enfrente voy a tener un campo de guerra, ¿no? O voy a tener un reino, o voy a estar en Canadá, o voy a estar en X lugar. Y la gente le entra eso, por eso cuando existe esa comunicación entre el espectador y quien está en el escenario y se hace ese clic, por ponerlo en palabras modernas, surge la magia, surge un instante que no se va a poder repetir. Y por ejemplo, del otro lado, el cine y todo lo que se documenta ahora está al alcance de todos, que ya ni siquiera es necesario ir a un cine, por ejemplo. O sea, puedes ver películas desde tu casa, puedes verlas mientras vas en el metro, y las llevas en tu celular. Y se vuelve todo en una especie de conversación de ti con lo que está saliendo, con la luz que sale y la información que estás recibiendo del dispositivo. Y en el teatro sí es pues todo un ejercicio de comunión, de compartir un momento entre quien observa y quien está haciendo. Y algo, pues nada más como el tipo de actuación ahorita que esta Michelle mencionó, que es el teatro expresa para afuera, ¿no? O sea, es como, es tan fuerte que el actor no se lo puede quedar y lo tiene que o decir o se hace. Y lo que a veces vemos en las películas es lo que está pensando. Y que sí es algo bien bonito también, ¿no? Ver cómo a través de un encuadre, un close-up, ver al actor y ver nada más cómo está pensando algo, pero eso que está pensando tiene que ser verdadero. Porque si no es verdadero, también se va a decir, no, pues nada más le tomaron así la secuencia,
y le dijeron, pues ponte así y nosotros con la música nos encargamos de que se vea y que quede bien. No, o sea, también hay verdad en una actuación para cine. Tiene que haberla, porque si no se ve falso. De entrada quisiera decir que yo no tuve escuela de cámara, ¿no? Yo estudié teatro, egresé y mi escuela de cámara fue el mundo profesional y mi primer llamado para una serie y donde yo no entendía qué tenía que hacer. En fin, no tuve escuela y creo que las escuelas de teatro se han quedado un poquito rezagadas en cuanto a la formación de actores en cámara. No todas, porque hay algunas que sí la tienen. Supongo que ahora que Sebastián va a estudiar con Stella Adler, bueno, el método de Stella Adler, seguramente habrá formación de cámara. En Casa Azul me parece que también hay, en el CEA evidentemente hay, pero en el CUT, en la ENAT, en la facultad no hay, y creo que sí es pues un poco creo que las escuelas de teatro están rezagadas en ese sentido, porque ya no podemos concebirnos como actores solamente de teatro. Desde un hecho de trabajo a futuro, de precarización laboral, es como indispensable pensarnos no solo como actores de teatro o de cine o de televisión. A mí me costó mucho hacer la diferencia y me peleé un tiempo con esa diferencia porque yo siempre me concebí y estudié teatro pensando en hacer teatro, ¿no? Y también me considero, pues, un actor muy jetón, en el sentido de que soy muy expresivo y entonces como que siento que yo sentía que no funcionaba para la cámara, ¿no? Pero también tenía ese miedo de explorar mi proyección para la cámara, ¿no? Entonces, les comparto que pues lo fui aprendiendo en el camino. Ahora tengo dos películas en las que he tenido la oportunidad de estar. La primera fue Las hijas de Abril con Michelle Franco. La segunda fue El baile de los 41 de David Pablos. Y en las dos me pedían como estilos muy distintos de proyección frente a cámara, pero en lo que comparto muchísimo con Sebastián es que sí, la cámara no miente, el ojo de la cámara no miente, y al final creo que la posición del actor en el cine o en la televisión no tiene que ver necesariamente con su trabajo propio. Es decir, hay tantas cosas que tienen que suceder en un set y en la edición final de una película, que sí creo que el cine, por ejemplo, sí es de la edición o del director de fotografía. Y en el teatro hay un hecho creativo profundo, intenso, donde el actor necesita pues de su receptor para hacer teatro y ya. Bueno, vamos, lo estoy simplificando muchísimo, pues, pero es un hecho como mucho más creativo para el actor que el del cine y la televisión. Y aún así, yo creo que es necesario probarlo y vivirlo desde ahí y entender que la proyección actoral, pues es un porcentaje. Entonces, la cámara me pide un porcentaje de actuación y el teatro me pide un porcentaje, vamos, si estoy en el Auditorio Nacional, ¿no? Pero siempre es un porcentaje. Sí, bueno, a mí me gustaría también plantear algo, no sé si es así algo, una aberración lo que estoy pensando, pero también me gustaría que habláramos un poco sobre esta actuación que menciona David, como de que tiene que haber una verdad en esa actuación frente a una cámara, ¿no? Pero justo creo que son muchos elementos los que constituyen esa, pues, ese resultado, ¿no? Porque al final hay muchas personas que no se dedican, que no han llevado un estudio como nosotros lo estamos llevando de actuación o cosas así, pero la cámara de verdad transforma como todo ese suceso y terminas viendo ah, magia, o sea, tú puedes ver una persona que quizás no, pues no ha estudiado como tan de cerca o de manera profesional lo que es la actuación, pero le interesa, digamos, tiene buenos referentes, los utiliza, los aplica, pero pues en realidad no tiene una formación profesional, pero al final ves un resultado que dices como, wow, es que de verdad, ¿cómo no le van a dar un Oscar por esto, no? Bueno, un premio, no digamos Oscar, un reconocimiento por esta obra que creó, ¿no? Entonces ahí yo creo que también el cine permite eso, ¿no? Que es como una armonía de muchos elementos que potencializan toda la creación, porque al final en el teatro también sucede, ¿no? Y la iluminación también hace una puesta en escena mágica y la música
y son elementos, pero yo creo que son aplicados de maneras muy diferentes, porque justo podemos retomar este momento presente que es el teatro, porque todo está sucediendo ahí, ¿no? Y si la música entró tarde, ok, no es que sea como un error, sino que va a ser percibido de una manera diferente. O si una luz no entra en ese momento y entra un poco antes o un poco después, igual y no es un error, nadie se va a dar cuenta porque pues los espectadores no se saben el guión, ¿no? Obviamente, entonces van a decir como, ah, pues chido la luz, pero a ellos ya les estaría afectando de una manera muy distinta. Y en el cine, por ejemplo, pues todos estos elementos están al filo, ¿no? Entran en el momento en el que deben entrar. Y si no sucede, bueno, hay un proceso de edición que procura que todo esto armonice, ¿no? Y entonces como que lo abraza y dice como, ok, no, todo se puede, y entra en un momento que ante la percepción de un director o una directora, dicen como, ok, esto es lo ideal para que salga así, entonces pues venga. Y entonces ahí la actuación podría no tener como la importancia que tiene en el teatro, ¿no? Porque digo, en el teatro si una actuación no te inspira a creerle, pues sí sales como con este sabor de boca muy extraño, ¿no? Es como de, la historia me gustó mucho, pero no sé, no. Y en el cine puede variar, ¿no? Entonces, no sé, lo pongo sobre la mesa. Puedes ver una película mala, no hay problema, vas a seguir viendo películas, pero vas a ver una obra de teatro con una mala actuación y mucha gente se aleja del teatro y dice, no vuelvo al teatro. En mi vida vuelvo a ir. ¿Por qué? Porque me la pasé mal o porque, pues, no sé, lo que vi no me gustó. Entonces sí, creo que es uno de los riesgos que se corre cuando se hace teatro, que es como, pues, presente, que todas las fallas que vayan ocurriendo, como dice, esos pequeños detalles que no ocurren cuando deberían pasar, tienen que ser incorporados y decir, y no evidenciar el error, sino decir, bueno, órale, entró la música antes, pues va, nos saltamos media escena, pero tiene que seguir, no se puede detener esto. En cambio, bueno, pues si pasa algo en una película, pues no hay problema. Hay otras tantas en la cartelera para poder escoger y en Netflix hay un montón. Entonces, pues nada más vi una película mala y ya. ¿Y ustedes creen, o sea, yo la verdad es que noto que al teatro se le califica de una forma muy, muy exigente? O sea, ya tomando en cuenta todas estas cosas que ustedes dicen que, ok, la música entró después, ni modo, yo me tengo que adaptar o me tengo que adaptar a, pues a lo que sea que pueda pasar en el momento, ¿no? Al contrario del cine, que por ejemplo tenemos películas como, no sé, El stand de los besos, que es terrible, pero la gente nada más le da risa y sigue consumiendo y va a seguir consumiendo la 3 4 y 5 que salgan después, y es seguro. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esa severidad para criticar al teatro? Creo que los les hacedores de teatro, somos exigentes entre nosotros como gremio. Y eso de entrada es muy rudo y ya lo siento que a mí me tocó aprenderlo en la escuela, entender como que ese era el camino como de creación voraz y como tú dices, exigente, ¿no? Como que no se permite una falla. Eh, no sé, creo que responde ahí a más bien como una estructura, pues como vieja, como una estructura de poder ahí, como pasa en el gremio en México, estoy hablando específicamente de la Ciudad de México, porque también me ha tocado ir a otros estados donde en general les encanta que lleven teatro, y el teatro que yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en Ciudad Juárez en el 2019, en un festival de teatro de Ciudad Juárez, y tienen una organización gremial teatral como tan importante y históricamente, que es como que no necesitan otra cosa, es como no necesitamos viajar, aquí lo tenemos todo. Y aquí como que en la Ciudad de México somos un poco celosos con quiénes hacen teatro, quiénes no deberían hacer teatro, ¿no? Están los grandes maestros del teatro, sobre todo hombres, que es como, eso eran 5 o 6, y entonces como que tomaron el teatro, y entonces lo que decían ellos era canon. Y también pasa en el cine, también pasa en el cine, y soy muy consciente que estamos regidos como por un canon norteamericano, occidental de películas, ¿sabes? Pero aquí en el teatro en México, en la Ciudad de México, para mí es muy claro que falta como esa amabilidad y esa apertura de como de incluir a creadores de todo tipo y abrir también en cuanto a diversidad de contenidos de lo que se hace en teatro.
sabemos que directores, grandes directores como Federico Fellini, por ejemplo, usaba muchísimos no actores. Entonces, con lo que decía Michelle hace un rato de que pues no tienen profesión, pero el resultado es mágico. ¿Ustedes qué opinan del uso de no actores? ¿Ustedes creen que debería haber alguna diferencia o qué opinan? Pues es que yo creo que esto, no sé, ahorita que me gustó mucho lo que escuché de Manuel, porque sí somos bien celosos, ¿no? O sea, esto no es de nadie. Esto viene desde hace muchísimos años antes de que nosotros estuviéramos en cualquier plan de existencia y va a seguir muchísimo después, aunque No nos son vayamos. nuestras peleas, exacto. O sea, O estamos siguiendo, sea, sí, ¿no? entonces, ¿por qué nos peleamos por esas cosas? ¿No? O sea, y sobre todo porque hasta en la historia, pues imagínate cuánta gente no eran actores y de pronto tuvieron la oportunidad de actuar y son gente que ya se recuerda por años, ¿saben? O sea, entonces creo que más bien es como estos debates que me molestan mucho en redes sociales. ¿Crees que las personas deban tener derechos? Esto pasa muchas veces y estamos en esa tensión entre que sí, que no, toda esta discusión que hubo con la película de Roma, ¿no? Y literal, y no sé si les pasa que como somos actores, todo el mundo nos preguntaba a nosotros, oye, ¿tú qué eres actor, no, en la familia o donde sea? Oye, ¿tú qué piensas? Y es como, no tengo nada que pensar, ¿no? Realmente no hay nada que opinar. De pronto nos volvemos opinólogos y pensamos que nuestro criterio va a ser el más importante. Claro que no. Entonces, se me hace bello darnos cuenta que la belleza viene desde cualquier lugar, ¿no? Antes, por ejemplo, yo, que no estudié la carrera de teatro en sí, a mí me daba muchísima inseguridad. O sea, hasta se vuelve con estas cuestiones que hay en la sociedad, hasta te vuelves inseguro de decir, no, pues yo mejor me agacho, mejor no digo nada. Pero entonces empiezas a eliminar todas esas, o sea, son creencias limitantes que en realidad cuando empiezas a tener esta experiencia y lo empiezas a vivir, o sea, yo podría decir que me empecé a formar a través de la tabla, ¿no? Y después ya empecé a concretar muchas cosas, pero creo que es eso, ¿no? O sea, olvidarnos de que esto es tan subjetivo, tan ambiguo, hasta muy espiritual, muy enérgico, la actuación en general, que no hay que casarnos con ninguna idea. Creo que casarte con una idea es enviciarte con un tipo de arte, un tipo de medio, un tipo de proyecto, y creo que aquí lo que más buscamos, hagamos lo que hagamos en términos de actuación, es querer ser libres. Creo que en el tema de no actores, nos duele o no, creo que ahí no está en nuestras manos, sino más bien la pregunta es qué le conviene al proyecto, qué le conviene a la producción. O sea, si yo director, yo productor, tengo tanta lana, pero necesito que sea lo más real posible y necesito que haya gente, que sea esa gente y no que sean actores, pues con toda la pena del mundo, pero pues así es mi concepción. Yo quiero que ese sea el desarrollo de mi proyecto. Entonces, si funciona para el proyecto, pues qué mejor, ¿no? O sea, creo que ahí sí es donde, pues si vas, si le funcionas, pues ya no puedes decir nada. O sea, también, por ejemplo, incluso entre actores dices, ¿por qué? Porque lo castearon a él. ¿Por qué? Ajá, o sea, viendo tantos actores y escogiste a él, bueno, pues sus motivos tendrá para haberlo escogido, haberle escogido. Creo que sobre todo hay mucho que aprender de esa sencillez de personas que no han hecho teatro y que en algún momento están en un escenario, que están grabando y se puede aprender mucho de ahí. Creo que no hay que verlo tampoco con ojos de, tú no estudiaste y eres protagonista, sino más bien, ok, le estás haciendo cosas muy orgánicamente como las haces cotidianamente, entonces pues voy a prestarte atención, porque quien hace teatro y principalmente las actrices y actores, nos interesa el ser humano en toda su complejidad, desde cuando se levanta de la cama, cómo hace las cosas, cómo dice algo. O sea, creo que la actuación va del estudio del ser humano y si es así el caso, pues a quien veas en la calle te va a interesar su conducta, su comportamiento, por qué hace eso, de cómo se ríe, o sea, todo eso es como intrigante. Siempre hay algo de lo cual aprender y creo que de los no actores se puede aprender bastante. Bueno, yo no me puedo meter tanto en rollos de actuación porque no soy actriz,
pero viéndolo como un poquito de afuera, o sea, como hace poco, bueno, tengo una materia que se llama Introducción a las Imágenes en Movimiento y literalmente era como una historia del cine pequeña. Entonces, a mí me tocó exponer sobre el cine directo y era lo que quería hablar ahorita, pero se me fue como cómo se llamaba esa corriente. Y justo tiene que ver como que el director es como, bueno, entro a tu casa y tú sabes que voy a estar ahí, pero tú tienes que estar como si no estuviera ahí, ¿no? Entonces, o sea, como que ahorita que David habla de qué le conviene al proyecto, también tiene que ver mucho como que, pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere en ese proyecto? Y a mí una vez me dijeron como, no, es que los directores de cine siempre, o sea, siempre van a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? O sea, como que cuando es un proyecto, también supongo que todos los proyectos, o me gustaría, viene desde lo personal, es como, esto es lo que yo quiero que vean, ¿no? Eso, también por ejemplo esto de los no actores, pues siempre hemos visto los ejemplos a lo largo de la historia, ¿no? O sea, de que la vieron en la calle y le dijeron, oye, ¿por qué no, pues, ¿por qué no te viene esta película? O así, ¿no? O sea, han sido infinidad de casos que han pasado de esa forma, pero siempre es como con esta esencia del comunicar, ¿no? O sea, como siempre, siempre, siempre. Y también otra cosa, o sea, no me gustaría meterme mucho, pero creo que tiene también que ver, es como con la profesionalización en general del teatro, o sea, por ejemplo, específicamente hablando desde la Facultad de Filosofía y Letras, la tasa de titulados es muy baja, o sea, y tal cual es como, es que para actuar no te piden papel, ¿no? Eso involucra muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo hablando más desde el área técnica, no te piden a ti un papel para saber subir y bajar bambalinas, o sea, eso se puede aprender, ¿no? O sea, como el oficio. Entonces, nada, es como también dejo ahí esa pestañita de la profesionalización. Y, por ejemplo, esta cuestión de los no actores, cuando yo le dije a mi abuela, como quiero estudiar teatro, me dijo, ah, ok, vas a salir en las novelas, ¿no? Entonces, o sea, creo que también tiene mucho que ver como con estas cuestiones de los públicos, como sus referentes cercanos. Y en realidad a todo lo que quiero llevar, es que creo que a nosotros, nosotras, nos hace falta crear comunidad. O sea, como en todos los aspectos, comunidad, tal cual, ¿no? O sea, como ya dejarnos de lado estas cuestiones de estereotipos y las barreras, porque como dice David, o sea, podemos aprender mucho todes de todes. Solo quiero comentar, ahorita me quedo pensando en lo que les escucho. Yo creo que es un problema también de que estamos súper centralizados, ¿no? Digo, Ciudad de México además, y yo creo que además de todo este como sé lo que existe entre las mismas y los mismos creadores de teatro, de cine, de lo que sea, a veces pensamos que los accesos son muy limitados, ¿no? Y hay un chingo de teatros en la Ciudad de México sobre todo, pero de todos modos existe como pues no sé, es mío y ¿por qué tú vas a entrar aquí si tú no pasaste lo mismo que yo pasé y que yo ya hice, ¿no? Yo creo que también ese es un problema y me atrevería a pensar que viene desde las escuelas. Digo, yo conozco mi proceso de la ENAD y es así a veces, ¿no? Bastante competitivo como de, pues mira, estiró la pierna un centímetro más y tú qué estás haciendo, ¿no? Y entonces es como de, ok, ¿por qué si a mí me costó más estirarlo y hacerlo? ¿Por qué tú me vas a quitar ese lugar a mí, no? Entonces yo creo que es eso, que pensamos como, una vez que nos profesionalizamos, pensamos que ya estamos en un lugar súper alto y de que nadie nos puede igualar. Y ya que estamos ahí y logramos acceder a un teatro o no puedo hablar mucho de cine porque no sé cómo sean esas producciones, pero ya que accedimos a un teatro y que nos están dando una temporada y es algo increíble, como que es como de ya te encarrilas y después solo a mí me debe tocar, a ti no, porque tú qué has hecho, ¿no? Entonces yo creo que estaría muy bueno que empecemos a pensar en descentralizar el teatro, sobre todo porque hay un montón también de foráneos y foráneas en las escuelas, podemos empezar a mover el teatro a otros lados. Entonces yo creo que respondiendo a la pregunta de actores o no actores, nada, reconocer eso, ¿no? Que menciona David, muy puntual. Yo creo que la pregunta es lo que termina enriqueciendo el arte, ¿no? Y entonces, obviamente estas personas que pues no han profesionalizado, no se hacen llamar actores y actrices, pues también tienen un montón de preguntas que pueden aportar mucho para el quehacer artístico. Entonces yo creo que sería más bien empezar a pensarlo desde un lugar más compartido y justamente escucharnos y escuchar desde dónde viene nuestra creación, ¿no? Seamos o no seamos profesionales, tenemos dudas que nos están moviendo e invitando a hacer, entonces
Yo digo que está buenísimo. Ay, creo que le diste en el clavo, Mitch. O sea, porque yo creo que también el problema es la profesionalización. O sea, en sí es un sistema, las escuelas, ¿no? Cada quien quiere jalar a su gente y se vuelve esta pelea del ego. Y fíjense, entre instituciones, porque eso no solamente, y eso me pasó porque justo así conocí a David, ¿no? Acá yo ya, no, o sea, como que de pronto me gusta mucho estar aquí en mi estado, pero de pronto me dije, me voy a la Ciudad de México y empiezas a probar y bueno, empiezas a descubrir cosas pues bien bellas. Pero por ejemplo, aquí las mismas escuelas, ¿no? El Centro Morelense de las Artes, y no solamente en teatro, en danza, por ejemplo, hay un colectivo de danza, están organizando unos cursos, trajeron a gente de Venezuela, de Colombia, y la escuela no puedes ir. Bueno, una compañera mía, nos fuimos de gira a Colombia a presentar un texto de David Gaitán, y no pudo ir porque la escuela no se lo permitió. ¿Qué estás estudiando, hija? Danza. ¿En dónde? En una universidad de artes. ¿Y no te dejaron ir a una gira de 5 días? Entonces se vuelve esta cuestión de exámenes, de sistema, de matrix. Todo eso es una matrix, ¿no? O sea, es una manera en la que estamos buscando la aprobación a través de lo que el otro me apruebe, ¿no? El otro aplauso. Y a veces también, pues, erróneamente mucha gente escoge esta carrera por eso, ¿no? Porque piensa que aquí van a ser suficientes o que se van a sentir suficientes con esa aprobación, cuando lo que están haciendo es hacerte compararte a través del ego en vez de que se den cuenta de que todas las claves siempre han estado en ti. O sea, todo la actuación, la mera raíz de una actuación honesta, pura, es el conocimiento de ti mismo, ¿no? O sea, el que tú te permitas saber qué pasa en ti, cuál es tu totalidad, que es más, es como un dejarte ir, ¿no? Y ahí no te dejan ir. O sea, si actuar es renunciar a lo que crees que eres, en las universidades te dicen, es que eres esto y deberías hacer esto. Entonces también de pronto que eres más corpóreo y te meten la idea, y es que esto no es teatro, y tú qué fregados eres para decir que no es teatro, ¿no? Entonces sí, yo creo que en estos sistemas hay que confiar menos en lo que a veces se nos ha impuesto y hay que regresar a esa raíz teatral, a esa tribu, a ese contaron la historia, y por eso ahorita que comentaban acerca de generar esta comunidad, creo que se ha dicho en muchos espacios, pero hay que hacerlo, ¿no? Y hay que hacerlo desde este entendimiento, porque si no vamos a pensar que, no sé si alguno de ustedes o alguno o que nos vaya a pasar, ¿no? Por haber salido de esta escuela ya tenemos el mundo resuelto. Creo que no, ni tantito, ni tantito, ni aunque te hayas ido de viaje y no, eso no te garantiza absolutamente nada. Entonces, creo que es una cuestión de completamente dejar ir. Sí, justo como decía Manuel hace un rato, o sea, es lo que te da la profesión, ¿no? Estar afuera en el mundo real, no nada más dentro de tu escuelita o dentro de tu burbuja. Y también México es un país muy xenófobo, muy clasista, es horrible. Y sí, hay que romper el sistema, como decía Sebastián ahorita. O sea, yo por mi parte lo mencionaba en otra mesa redonda que yo antes escribía mis guiones y decía, no, pues un hombre o una mujer alto, o sea, describiendo sus características físicas, hasta que una profesora nos dijo, es que no hagan eso, o sea, es terrible, es lo peor que pueden hacer al momento de escribir un guión. Y yo creo que eso es de las peores cosas que puedes hacer. Y son cosas que, por lo menos yo y mis amigos y yo, mis amigas y yo, perdón, es algo que vamos a dejar de hacer. O sea, yo voy a dejar de pensar hombre, mujer, voy a dejar de pensar en características físicas, no me importa, me importa que, como no me acuerdo quién mencionaba hace un rato, creo que David, que quede con mi guión, que quede con el proyecto. Y también me interesaría saber, ¿ustedes usualmente interpretan personajes escritos por otras personas o en ocasiones por ustedes mismos? Entonces, ¿ustedes cómo logran encontrar su individualidad al momento de encarnar a ese personaje? Y si les ha tocado como que no los dejan, o sea, los mismos directores no los dejan como encontrar eso. Es que más bien como que me quedé pensando en que todo está muy conectado a la pregunta anterior, o sea, como que me quedé muy pegado con lo último que dijeron todes, y sí creo que somos como de las primeras generaciones
intentar que hayan cambios de narrativas, intentar que hayan como dinamitar la escuela desde adentro, dinamitar la institución desde adentro, y está increíble, y creo que eso es lo que nos toca, creo que por eso hay como un gran movimiento ahorita interseccional, ¿no? De muchos lados, y creo que es necesario y toca profundamente las narrativas con las que se cuentan en el teatro y en el cine. Y yo, yo podría decir y confesar que intenté en la escuela, en la academia, cumplir, ¿no? El deber ser para mí era muy fuerte en la escuela, ¿no? Cuando me tocó estudiar. Y hasta años después, cuando egresé, me volví rebelde con el sistema porque veía que era injusto y veía que tenías que quedar bien con personas para acceder a ciertos trabajos o tenías que cumplir ciertas características hegemónicas, ¿no? Entonces como que te vas dando cuenta como ya como en el lodazal en el que estamos como pues como industria y como gremio y creo que justo por eso es tan importante y tan necesario como darle visibilidad pues a todos los movimientos que están sucediendo. Recientemente sucedió el hashtag de Poder Prieto, donde yo veía que curiosamente muchas personas se quejaban, ¿no? Porque personas que obviamente están como súper instaladas ya como en un gremio cinematográfico o teatral, ¿no? Y era como, no, es necesario hablarlo, es necesario ser vocales al respecto, es necesario ser vocales al respecto de la diversidad, porque creo que ahí está la individualidad en la diversidad, ¿no? No podemos apegarnos como a un perfil hegemónico de lo que debe ser y de lo que nos han vendido en el cine o en la tele o en Televisa, porque además eso ni somos nosotros, o sea, los protagonistas de Televisa no son yo, ni son nuestros intereses, y creo que deberíamos apelar de aquí en adelante, como lo estamos haciendo nosotros como generación, como millennials, a la diversidad, y creo que van a empezar a surgir narrativas súper chidas y que nos van a tocar profundamente. Como fun fact, el otro día estaba buscando actores y actrices. Solamente 3% de los actores en la televisión son morenos en México. Ahí se los dejo como dato, tómenlo como quieran. Es que se siguió por un tema muy, muy bonito que sí, o sea, creo que me iba un poco con la respuesta a la pregunta de Majo, pero sí es bastante, era muy pertinente de mencionar. Creo que también ahorita Michelle nos puede mencionar qué es lo que está pasando en la ENAT, ¿no? Que es otra cosa muy turbia, pero que es como lo plantea Manuel, de una generación y de una acumulación de muchos años desde que la misma institución se diseñó y fue creada. ¿Por quiénes, no? Y ahorita, pues todo lo que está pasando. Creo que la pandemia también evidenció, eh, pues todas las desventajas, al menos en la facultad de muchos compañeros que son de otros estados, que vivían en la ciudad, de si regresamos en algún momento al formato presencial para terminar la carrera, pues cuánto les va a costar a ellos trasladarse, ¿no? O sea, tanto en el tiempo como de que durante el trayecto pueden contagiarse, ¿no? O sea, son muchas cuestiones que ahora se destapan y que lo que ya no solo dejan en evidencia, sino que ya es momento de criticar que el privilegio lo han ostentado por mucho tiempo muy pocas personas y que es momento de pues esa verticalidad en la que está, irla aplanando, irla diversificando. ¿Para qué? Para que más personas se sientan representadas con lo que hay en la televisión, con lo que hay en el cine, con lo que van a ver al teatro, y que no solo sea lo que hace la Compañía Nacional de Teatro, por ejemplo, ¿no? Que es un sector así de chiquito que pues durante un buen tiempo últimamente se ha llevado en gran parte de los fondos para hacer teatro. Y también viene la parte de la difusión, ¿no? O sea, las obras de arte, cinematográficas, teatrales, la que sea, que realmente podrían darle una representación más real a cualquiera de nosotros, pues no tienen la difusión. Pues en realidad México es un monopolio donde solamente una minoría privilegiada
es aceptado, por ejemplo, sus proyectos en IMCINE o en el FONCA. Bueno, creo que en el FONCA es un poco más sencillo, pero pues, hablando de eso. Creo que también dos cosas muy importantes se han pasado del teatro al cine, que son la teatralidad, bueno, la actuación, que ya hablamos de eso, y también la escenografía. Entonces, por ejemplo, uno de los directores como más fuertes que yo, bueno, que más impactada me he quedado son Peter Greenaway. Vi la película de Prosperous Books, no sé si la han visto, pero tiene una escenografía impresionante. Es como estar viendo una obra de teatro con cine. O sea, ahí se ve como la unificación. Entonces, pues yo creo que Mila podría decirnos un poco más de esto. Tú, como qué diferencias ves en el diseño de producción del teatro, de las películas o de los cortometrajes. Híjole, qué difícil. Pues no sé, o sea, por ejemplo, es que por dónde empezar. Es que son temas bien, bien amplios y súper, no sé. Pero supongo que tiene que ver mucho con la concepción e igual la forma de tratar de decir ese algo. Porque, o sea, tanto en cine como en teatro puedes hablar desde lo más realista del mundo hasta lo más surrealista posible, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con los discursos y con lo que quieres. Hablar de la escenografía, ay, no sé, es que es muy bonito. No sé ni por dónde empezar. Pero, por ejemplo, como yo lo concibo en teatro, es como esta espacialidad en donde todo se puede desarrollar, ¿no? Y de verdad hay mil y un maneras de resolver cosas, obviamente con todos los pesares que pueda haber, pero supongo que también tiene que ver con, o sea, por ejemplo, en teatro es el estar, ¿no? O sea, el saber que esa escenografía también es parte de esa especialidad, de ese tiempo, de ese lugar, aunque también en cine, pero, o sea, nada más voy a ligarlo un poco. No sé si han visto que, por ejemplo, la Compañía Nacional de Inglaterra ha grabado sus obras y las lleva como a teatro, pues sí, a cines o a teatros, ¿no? Entonces, como que también ahí entra esta diferencia que venimos hablando desde un principio, que es la presencialidad o es el estar, porque no es lo mismo ver una obra grabada al estarla, o sea, estarla viendo y sintiendo esa escenografía que también va acompañada de iluminación y del vestuario, porque todo es un conjunto muy, pues, es que tiene que estar, o sea, no hay otra forma más que el palparlo y sentirlo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que las diferencias van también mucho como en cuestión de producción, o sea, por ejemplo, en el cine es como, bueno, quiero que me hagan un pueblo fantasma, ¿no? Y en teatro es como, bueno, ¿cómo resuelvo un pueblo fantasma? ¿No? O sea, como ese tipo de cositas, ¿no? O sea, también obviamente en películas es lo que, como esta forma, yo siento que algo que también tiene el cine y lo que hablamos de las imágenes es las decisiones, ¿no? O sea, tú como director de cine puedes elegir que, como que decías, ¿no? Que solamente se viera la mano del actor. Y en el teatro es lo que de esta conjunción del todo. Entonces creo que ahorita nos me quedaré con eso porque ando un poco como atrapeada con eso, pero es lo que diría. ¿Ustedes, o sea, sienten como que en ocasiones la escenografía les estorba? O sea, porque yo he visto como que hay muchísimas producciones. Por ejemplo, tengo un compañero que hizo un cortometraje con muchísimos adornos, muchísimos. O sea, los actores tenían estas coronas, era todo muy onírico, muy precioso todo, pero pues traían estas batas incómodas, unas coronas, o sea, muchísima escenografía. ¿Ustedes creen que a veces eso les impide como dar su todo o desenvolverse de una mejor forma dentro del espacio? Pues ahí definitivamente es como yo actriz, como tú actor, dialogas con tus elementos, ¿no? Ya sea en teatro, en cine, yo creo que ahí pues más bien es como, primero que nada, que los objetos estén disponibles a la hora del ensayo o a la hora de acercarse para poder pues igual irlos habitando poco a poco. Sobre todo pienso en el teatro, ¿no? Cuando usamos como props o cositas así que todavía no es como el elemento que vas a utilizar, pero más o menos te das una idea y ensayas de una manera con ese elemento, pero ya después cuando llegue el real, también tienes que empezar a comunicarte con tu objeto porque lo vas a estar utilizando y al final de cuentas pues también
en el teatro y en el cine también, ese objeto va a significar algo, ¿no? Y por algo está ahí, por algo necesitas tú, pues, hacer que viva también para esa escena, para ese momento. Entonces yo creo que sí, es un problema muy común que también sucede en el teatro, que ves como hay un conflicto entre quien interpreta y su elemento, porque como que no se acostumbra todavía, pero yo creo que es más bien eso, ¿no? La responsabilidad de quien actúa, de dialogar y de, pues sí, crear cercanía con el objeto para saber manipularlo, para ponerlo de tu lado, ¿no? Que sea un aliado y no un obstáculo. Grados pensaba, como también la experiencia escenográfica en el cine, de alguna manera, ¿no? Porque también lo tocaba Majo y también Mila. Pensaba en el baile de los 41 como experiencia, como, es que no se llamaba escenografía, ¿no? Era como del departamento de arte, ¿no? Pero entonces todo era tan bello y es una película de época y entonces todos los escenarios eran, o sea, como que a mí me impresionaba que no tenía que hacer mucho más como para entrar en la ficción de que estaba en 1901, porque todo me apoyaba, el vestuario me apoyaba, el lugar donde estábamos. Entonces, eso es increíble del cine, como que tienes todo a tu favor. No sé, pienso por ejemplo como en estos behind the scenes de Harry Potter, ¿no? Que está como el gran comedor y es como, obviamente estás en Hogwarts, es como, esa es la gran magia del cine y eso me estimula mucho como actor. Y en el teatro, francamente, es que no me ha tocado estar en escenografías así brutales, porque además pienso que con el tiempo también es que no, o sea, siento que es hasta ecológicamente irresponsable hacer escenografías enormes, es como, no le encuentro sentido, porque además creo que el teatro es un hecho evocativo, ¿no? Como un poco lo que decía David y también Mila, ¿cómo resolvemos que aparezca aquí un gran valle en la noche, ¿no? Pues todo es a partir de la evocación. Pero creo que ese es un gran poder escenográfico que quería apuntar. Sí, o sea que como decías, o sea, que aunque esté en la escenografía, los props, las cosas de manera disponible en el hecho, en el proceso de la creación, creo que todo es una cuestión de tener una buena relación. Cuando tienes una mala relación con lo que sea, el pedo no está en lo que está afuera, está en ti, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque efectivamente esa es nuestra responsabilidad como actores, ¿no? Por eso yo también dije así como que me he peleado con alguna cosa así, no. También yo creo que tiene que ver desde dónde se hace, porque cuando haces las cosas desde el fin del texto, desde el fin creativo, como director o productor, quiero que sea lo que emana esta obra, lo que emana este proyecto cinematográfico, órale, va. Y entonces todo va en armonía. Y si de pronto soy alguien que digo, no, y aquí quiero lentejuelas y brillos, entonces de pronto pues sí te cae la lentejuela o el brillo y a lo mejor y no era necesario, o sea, digo, quiénes somos para decir que si era necesario o no, pero como en este fin de entretener puramente como a nivel, ¡pah! Quiero sorprenderte, como si fuéramos un concierto, ¿no? Y lo veo mucho porque también, digo, no he hecho tanto teatro musical y antes también era de esos, no me gusta tanto, no, sí me gusta, pero hay cosas que prefiero, ¿no? O sea, hay una cosa muy bella, por ejemplo, en el trabajo que hizo Susana Zabaleta, Diego del Río con Casi Normales, ¿no? ¡Uta, qué belleza! Qué belleza, y todo estaba como en su medida, ¿no? Y no era de estas casas productoras de teatro las más famosas, no era parte de este monopolio, no, era algo completamente nuevo y es algo hermoso de ver, pero a lo mejor y si vas a ver estas obras como de Rocola, también tienen lo suyo, también es una hermosura escuchar canciones de Mecano, escuchar canciones de ABBA, pero de pronto, pues hay cosas que se vuelven más un te quiero impactar, ¿no? Quiero que estés con este... Y también se siente padrísimo, debemos aceptarlo, ¿no? Estamos en un concierto o en algo y de pronto, ¡pum! Pero es eso, ¿cuál es el objetivo? Entonces, pero me encanta este comentario que también dicen que ecológicamente no es responsable. Pues sí. Y si ahorita nos toca destruir las cosas desde adentro, creo que sí es momento de repensar las cosas, porque justo en este periodo donde estamos replanteando todo, si vamos a replantearlo, hay que replantearlo bien. Que en estos años que esta pandemia lo que nos está enseñando es que truene lo que tiene que tronar. Está cañón, porque a nosotros en la universidad un profesor que ya es una generación muchísimo más antes que nosotros, nos decía, donde pisa el cine no crece árbol.
y todos así de, a ver, no, espérate, o sea, hay formas, o sea, no, pues no es válido. Y es eso que decía Emanuel, que nuestras generaciones están llegando a proponer cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Ya como última pregunta, quisiera pues preguntarles cuál es su película favorita. No sé, no, o sea, ya no creo que tenga nada favorito. O sea, cada vez me siento tan diferente que antes pensaba cosas, luego ya no. Pero ahorita a lo mejor y más bien películas significativas, una mexicana creo que se llama Sueño en otro idioma. No sé si la han visto, pues se me hace una cosa preciosa, hermosa, y ver cómo la represión cultural afecta la vida personal. O sea, como que en muchos sentidos me voló la cabeza, ¿no? Tampoco me lo esperaba, o sea, entonces esa película la tengo como muy, muy, muy presente ahorita, ¿no? Como que la tengo así en el corazón haciéndome masaje constantemente. Y lo siguiente que voy a decir va a ser una banalidad y luego algo más significativo para mí. La banalidad es esta película del Caballero de la Noche Asciende de Christopher Nolan, porque, bueno, la vida me ha roto en algunos momentos y me he sentido en la escena donde Bane le rompe la espalda. Y sobre todo, ya no me acuerdo cuál era el texto, pero era como, ¿qué se romperá primero, tu cuerpo o tu espíritu? ¡Crack! Entonces dices, sí, a veces no es el cuerpo, a veces cuando se nos rompe el espíritu y verlo a él, cómo se empieza a reconstruir y sale, da este salto de fe, para mí me hace, o sea, esa parte, de por sí todo, ¿no? Todo en sí de esta trilogía me gusta mucho, pero de esa parte, de esa película, decir cómo sales de ahí a dar ese salto de fe, es como lo que me anima de pronto a seguir haciendo esto, ¿no? De dar ese salto de fe, aviéntate sin cuerda. No, pero ¿cómo? ¿Cómo te va a ir allá? ¿Pero cómo? No, o sea, vas a soñar en otro idioma, ¿no? Entonces, y de pronto es como, suéltate, da el paso al vacío como es nuestra profesión. Y la tercera es The Prestige, del Prestigio, el Gran Trucos, que sale justamente Christian Bale y Hugh Jackman, creo, sí, pero porque me encanta, bueno, yo antes de ser actor era mago, entonces empecé con esta parte del ilusionismo y pues me encanta como esto del misdirection, ¿no? O sea, que todo es atención, porque donde está tu atención, donde pones tu atención es donde más le das poder. Entonces siento que son como películas que me ponen pilares para decirme, recordarme dónde estoy y quién soy y para dónde va el asunto. Híjole, qué mal que no está Valeria, mi otra compañera, porque su película favorita es la de El Caballero de la Noche. Ama a Batman con todo su corazón. En cada mesa redonda ha mencionado a Nolan, a Batman. No, es que me acaba de marcar y me dijo, menciona a Batman, por favor, por mí. Sí, no podía faltar la mención de Batman en una mesa. Sí, yo también, ya que estamos en esto de la magia, diré que la princesita que dirigió Alfonso Cuarón, ay, me encanta, tanto por todo, es hermosa, esa escena donde todo el cuarto se llena de magia y es el festín con su amiga, esa escena, oh, me llena también, a mí me encanta esa película. Bueno, y en términos de actuación, donde salga Viola Davis, es de mis actrices favoritas, entonces, ay, no sé, yo la admiro mucho, la verdad es que todavía la admiro mucho, entonces donde salga ella yo es como, wow, qué actuación tan tremenda. Sí. Bueno, a ver, voy a decir las mías. Igual, pues no puedo pensar en una favorita. Sí, se pasó Val con la pregunta, pero voy a copiarle un poquito a Sebastián, voy a decir mis pilares. Una de mis películas favoritas es Juegos Prohibidos de René Clément. Es viejita, es de la Segunda Guerra Mundial, es de dos niños y te parte el corazón. Es una mirada muy, muy sensible hacia a la Segunda Guerra Mundial. Otra de las recientes, de hecho la vi la semana antepasada, fue la de Lost in Translation de Sofía Coppola. Híjole, esa película se me hace que está muy bien hecha, fotografía, historia, dirección, actuaciones, no sé, yo aspiro a eso. Y no sé por qué se me vino ahorita a la mente la película de Only Lovers Left Alive. Esa película me gusta mucho visualmente, entonces yo creo que esos son mis tres pilares. Una por
porque es mexicana, porque tiene mucha calidad y porque también tiene mucho de teatral, creo que es Rojo Amanecer. Está que es 2 de octubre, pero todo ocurre en el mismo lugar. O sea, tiene todo a favor de que no se conozca nada de lo que ella fuera. Tiene todo eso de la teatralidad que en un espacio ocurre, que sientes un montón y que el final es muy devastador y que haya generado tanto impacto en el público como para ser censurada durante tantos años, creo que la deja en un muy buen lugar dentro de mis top. Otra creo que es Birdman de Iñárritu, porque cada vez que la veo la entiendo más, se me hace más divertida. Al principio no la entendía mucho, pero pues como está dentro de un teatro, todo ocurre en un montaje, en una producción, ver todo lo que pasa para llegar al día del estreno y que todo le sale mal, las peleas, o sea, todo eso digo, sí, sí, sí se parece a lo que, a la realidad de lo Sí que, soy. sí soy, sí soy. Y eso y también toda la música, toda la batería, cómo va siguiendo, me encanta, me encanta, me encanta. Y una que no vi, que vi hace no mucho, que es Retrato de una mujer en llamas. Sigo volado con esa película. Es muy delicada, muy precisa en cuanto a las actuaciones, eh, muy evocativa, a ratos también muy teatral, por esa misma evocación con el fuego que tienen ahí, con las actuaciones entre dos personajes. Muy, muy buena. Entonces yo creo que digo esas ahorita, pero son más. Ay, es que ya ganaron todas las buenas. Y ya la verdad es que Soy en otro idioma había sido una posibilidad, ¿eh? Pero creo que también les voy a copiar a Sebas y a Majo, y también voy a decir mis pilares, con una que es como banal, y creo que no es tan banal, pero bueno, en fin, ya dirán ustedes. Creo que mi peli mexa favorita es El lugar sin límites, de Ripstein, por el personaje de la Manuela y por todo el contexto y por ser película referente gay, mexicana, que además ni siquiera, o sea, si lo piensas, ni siquiera es gay como tal, es como trans, entonces es como ahead of its time, ¿sabes? Es como, eso me encanta. Y luego pensé en un director español que es Almodóvar, que me encanta, toda su filmografía me la vería 20 veces cada vez. Pero por elegir alguna, yo creo que es como la primera que me causó como una gran identificación, que es La Ley del Deseo, que es como de sus viejitas, de su primera era, con Antonio Banderas. A mí me encanta y me duele y me identifico y bueno, todo. Y la banal, por decir, Kill Bill. Como por el primer shock que tuve al ver Kill Bill, así de, ¿qué es esto? Y entonces como este personaje en busca de venganza. O sea, yo me prometí que le iba a ver una vez cada año, a veces no lo cumplo, a veces sí, pero siempre que vuelvo a ver Kill Bill me la paso muy bien. Y además me la he hecho así, maratón Kill Bill, los 2 volúmenes, como Quentin Tarantino lo deseó. Y ya, esas son mis 3 películas pilares. Ay, pues yo no sigo sin poder encontrar alguna, pero mi primer referente como de cine y así como que de verdad amo por la estética que siempre ha ocupado y la perfección que siempre tuvo, son como, amo a Stanley Kubrick, o sea, en general como toda su filmografía me gusta. Y también, bueno, como que me recuerda mucho a mi yo de la prepa, que fue a la Cineteca y vio la exposición y dijo, wow, yo quiero hacer esto. Entonces es como esa ese motorcito, ¿no? Que me llevó a estar a donde estoy ahorita. Y eso, también ahorita que mencionó, me gusta mucho el cine de arte, o sea, su casa está muy cerca de la Cineteca Nacional, entonces pues por ahí siempre me doy mis escapadas. Y hace poco vi una que se llama Los bandidos de Kelly, es muy reciente, creo que es del 2019. Si pueden verla, véanla. En realidad, aún no logro descubrir por qué, o sea, de verdad, por qué salí tan choqueada. Y también visualmente vi muchos elementos teatrales, o sea, como en iluminación, como en escenografía, todo eso. Entonces, si pueden verla, se las recomiendo. Y, y también como mi gusto culposo de la vida es El Gran Gatsby, donde sale Leonardo DiCaprio, porque soy fan de los años 20 también.
y tal cual. Entonces, eso es como ahorita. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber aportado tanto a esta mesa. Yo creo que esta ha sido una de mis mesas favoritas y que más lecciones me han dejado. Y bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerlos otra vez por aquí y hasta la próxima.